Lo sabrá, soy Luz Marina Tito Luna, estudiante de la Universidad Nacional Siglo XX. En la carrera de Derecho, docente Carlos Cuenca. 7. La educación y cultural. 1. La educación, función social del Estado. El artículo 77 manifiesta la educación como una función suprema y primera responsabilidad financiera. En el Estado agrega que el Estado y la sociedad tienen su situación sobre el sistema educativo. El artículo 78 señala sus caracteres: la educación universal, unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, intercultural, abierto, humana. En el artículo 1. En el Código de Educación 1937, en 20 de enero de 1955, tiene como la educación suprema función el Estado, que debe universal, gratuita, obligatoria, democrática, única, suprema, colectiva, nacional, revolucionaria, etc. Todos los niveles y modalidades en el artículo 88, y los padres tienen derecho a escoger la educación que mejor convenga a sus hijos. En el artículo 88, párrafo 2, ese derecho debe, porque no solo abre la puerta a las escuelas y colegios, universidades, sino como instrucción de la obligatoria hasta niveles secundarios. El artículo 81, como la educación función, el Estado debe cumplirla como el acatamiento y colaboración de todo. Aquí que la educación sea una función social obligatoria para el Estado, para los ciudadanos en general. 2. Breve historia. En los primeros tiempos transmitía oralmente la mitología y las tradiciones, leyendas por parte de los mayores de la familia y por más viejos grupos. Al crecer paulatinamente la experiencia, los conocimientos fueron esparciendo. Hechiceros, curanderos y sacerdotes, quienes tomaron su cargo, instrucción, juventud. En Grecia, primo, el concepto de la educación pura, separada del desarrollo facultad, piensa que no adquiere la información. La educación busca un virtud y no el conocimiento práctico. La educación la busca la virtud, no el conocimiento práctico. La educación de búsqueda y luego que busca la verdad durante basa el razón y no las opiniones ni los conocimientos prácticos. Depende de las circunstancias. En la Esparta se impartía una instrucción oficial que abarcaba todos los aspectos de vida al hombre hasta 30 años, miembro de la formación de ciudadanos soldados obtenidos leales del Estado ardiente. Formación de ciudadanos soldados obedientes, leales, estados valientes y veraz. Aunque los mayores proyectos que egipcios, China, India, la educación griega, eran también privilegios de poco de los ciudadanos, con inclusión en esclavos extranjeros que era mayoría. En Roma, la educación fue síntesis de la práctica egipcia.
espartanas y atenienses. La Edad Media, la educación se dedicó principalmente forma novicios para democráticos religiosamente, en la manera que prevaleció normal de disciplina antes de que la especulación intelectual. Algunas órdenes o religiosas, enseñanzas gramáticas, retóricas, dialécticas, aritméticas, geometría, música, astronomía. Como motivo, revoluciones industrial, las fábricas debieron reclutar toda mano obra disponible, incluyendo mujeres y niños, dejando a un lado escuela como algo superfluo, especialmente en ciudadanas inglesas. En las reformas protestantes incluye significativamente en este cambio, pues enseñanza, padres educador dijo, un deber tenía que responder antes de Dios. La escuela obligatoria establece Prusia en 1763, más un ciclo de anticipación sobre otros países occidentales. Se implanta Inglaterra en 1877, Inglaterra. 1889 en Francia, en 1882 con expansión Japón de los países protestantes en el mundo sabía inscribir. 1800 enseñaba los usos de las armas antes de letras. Historias humanas hasta revoluciones industriales fue básicamente productivas porque buscaba puras especulación, básicamente improductivas porque buscaban puras especulación intelectual mediante la teórica filosofía, despreciando a los conocimientos artes prácticos de nuestros tiempos. Hay una resolución conocimiento artes prácticos de nuestros tiempos, hay una relación educado gana más, tiene mayor posibilidades de encontrar empleo. En Francia declararon los derechos hombres y de ciudadanos. No dijo nada sobre materia, pero la Constitución de 1791 se leía. La Declaración Americana, los derechos y deberes hombres, contiene el siguiente concepto. Todas las personas tienen derecho a la educación que debe estar inspiradas en principios de libertad y moralidad, solidaridad humana. Asimismo, tienen derecho mediante educación se capacite para lograr una digna subsistencia, mejoramiento del nivel de vida para útil la sociedad. El derecho a educación comprende la igualdad y oportunidades de todo caso, de acuerdo antes de naturaleza, méritos y de deseos, aprovechar recursos y que pueda proporcionar comunidades del Estado. Todas las personas tienen derecho a recibir gratuitamente la educación primera por la menos. En Declaración Universal de Derecho Hombre y a sus partes programa. El artículo 26. Todas las personas tienen derecho a la educación y la educación debe gratuita, menos en las consecuencias, instrucción elemental, fundamental e instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica profesional habrá por generalizada acceso de
estudio, superiores iguales, todo funciones, méritos respectivos. En el artículo 13, los estados parte del procedente pacto reconoce el derecho de todas las personas a la educación, fortalece el respeto de los derechos humanos, libertad fundamentales. Los estados presenta pactos reconocer como objetos lograr pleno ejército de este derecho. La enseñanza primaria debe obligar asequibles toda gratuitamente. Inciso B. La enseñanza secundaria, sus diferentes formas, incluso enseñanzas secundarias, técnicas y profesionales, debe ser generalizadas y hacerse accesibles todo cuanto medios sea apropiados. Y en particular, inciso C, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesibles todas sobre base capacidades cada uno cuantos sea apropiado, en particular y por la implantación progresiva la enseñanza gratuita. Inciso D, debe fomentarse, intensificarse en la medida de los posibles la educación fundamental. Inciso E, debe proseguir activamente desarrollo sistema escuela en todo cielo y enseñanza. 3. Los estados partes de presente pactos compromete respetar la libertad de los padres y sus casos de los tutores legales, escoger para los hijos los escuelas distintas de creada la autoridad pública, siempre aquellas satisfagan las normas mínimas del Estado prescriba, aprueba que la materia religiosa es de acuerdo con sus propias convicciones. 4. Nada dispuesto en el artículo interpretar como una restricción libertad en los particulares identidades para establecer y dirigir instituciones y enseñanzas. La educación cada sus instituciones ajuste de las normas mínimas que prescriba el Estado. El artículo 14. Todo Estado parte de presente pacto de momento hacerse parte de uno o no haya podido institución su territorio metropolitano en otros territorios sometidos en su jurisdicción, obligatoria en la gratuita enseñanza primaria. Introducción 3. Introducción a la educación. Ambas funciones sociables, pero educación corresponde más al hogar familiar, grupos de individuos, ingresar lo que esencialmente subjetivas de la instrucción, objetivas porque proviene del conocimiento verdadero. Limitaciones. Limitaciones son programas del sistema educativo en el artículo 87-90, artículo 3, la ley 6 de febrero 1990 prescriptivo. Todo establecido en instrucciones cualquiera de sus grados, oficial, libre, civil, eclesiásticos, específicamente está sometido a las leyes decretos. En el artículo 30, el Código de Educación, inscriptibles, libertades, enseñanza bajo de constitución, control Estado. Ejerce por la docente este reglamento en la ley 17 de diciembre de 1904, los artículos 230-244, Código de Educación Boliviana. Los demás porque el Estado debe velar, además porque la educación no sea media
explotación ni el engaño, pero pueden convertirla en instrumentos. Ninguna bandera, policía y religiosa y filosofía, régimen cultural. El artículo 98, 102. Este régimen fue introducido por Constitución en 1938, incluso que el revocador constitucional sobre jurídicamente otros titulados con antes no aparecían articulados. En la escuela unificada, la educación unitaria, un público universal, democrática, participativa, obligatoria hasta bachillerato, gratuita, los establecimientos fiscales hasta niveles superiores, artículo 78, párrafo 1 y 81, contiene el artículo 1, el Código de Educación. La cultura. La Constitución sobre la diversidad de cultura países. En el patrimonio cultural pueblo, inalienable, inevitable, imprescriptible, dice, destaca como de fortaleza la cultura indígena, originarios campesinas. La ley reforma la educación. El artículo 21 crea que el Sistema Nacional Acreditación, Mediación, Calidad, Educación, administra por Consejo Nacional Acreditación, Mediación en la calidad educativa. El artículo 56 establece como la educación pública privada todos niveles regidas por el Estado a través de Secretaría Nacional de Educación, ahora Ministros de Educación. En la educación superior está la educación 6. Educación superior. La educación superior a cargo de la universidad, escuela, forma por docentes, institutivos técnicos, tecnológicos, artísticos, fiscales, privados. Es extraculturales, intercultural y pluridídica forma profesional. Artículo 91. El artículo 92, párrafo 1 y párrafo 2 dispone: la universidad pública autónoma iguales en jerarquía. Autónoma consiste en libres administrativas de sus recursos y el nombramiento de sus rectores, personales docentes administrativos, elaboración, aprobación, estatutos, planes de estudios. Planes de estudios. En el artículo 93 supone la Universidad Boliviana obligatoria suficientemente operacional. El Estado es una función nacionales independientes, recursos propios. Cultura popular. Universal proviene la cultura popular mediante dentro de interculturales forma capacitación técnica general universal productiva aprendizaje y divulgación de las lenguas indígenas campesinas. El título académicos. El artículo 92 autorizada por la Universidad Boliviana extender diploma académico titular de Universidad Nacional. El técnico medio, técnico superior y licenciado, especialidades maestras y doctorado. Universidad privada. Será por autorizada mediante decreto del Supremo, son requisitos establecidos por la ley, regirá por su policía plenas de sus actividades. Sistema educativo. Estatuto Orgánica de la Universidad Boliviana. El Estado tiene obligación proporcional a recibir
oportunamente parte de los gobiernos los recursos recaudados en sus favores aprobar de ejecutar su presupuesto de